365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...16 de febrero, promesa 47. Dios se deleita en bendecirme con paz. El Salmo 35, en el verso 27, en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el tiempo digan, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Y la Biblia, el mensaje, en este mismo pasaje dice: Dios es grande, todo trabaja para bien de su siervo. Le diré al mundo lo grande y lo bueno que eres. Exclamaré aleluya todo el día, día tras día. La palabra que me resonó es se deleita. Dios se deleita en bendecirte con paz. No dice que Dios está resignado y ya te da paz. No, dice que Dios disfruta hacerlo. ¿Tú sabes qué es un deleite? Dios se deleita en bendecirte con paz. Esa es tu promesa para este día. La palabra hebrea deleite se usa para comunicar placer, para comunicar satisfacción profunda. Y lo que dice aquí Dios es que Dios no te bendice con paz y lo hace por obligación. Dios te bendice con paz y lo hace con alegría. Cuando nosotros entendemos el corazón de nuestro buen Dios, dejamos de vivir como huérfanos espirituales, como mendigando amor. Muchos creyentes viven como si tuvieran que convencer a Dios de ayudarlos. Bueno, mejor hay algunos que me dicen, no, pero no le voy a decir estas pequeñas nimiedades a Dios porque ¿para qué le voy a molestar con mis cosas? Pero ese no es el ejemplo de Jesús que yo veo en la Biblia. Al Jesús que nosotros leemos en el Nuevo Testamento era un Jesús que le decía todo a su Padre Dios. Todo le comunicaba, por todo oraba. Y hay algo que yo siempre tengo en mi mente. Si algo merece tu preocupación, también merece tu oración. Si hay algo que en este día te esté preocupando, si hay algo que en este día que te robe la paz, cuéntaselo a Dios. Habla con Él. Qué importante es que tú y yo sepamos que Dios disfruta vernos en paz. El deseo de Dios para nosotros es bendecirnos con paz. Él se encarga de defender nuestra causa. Cada vez que Dios nos ve, dice, ese es mi hijo amado. En él me deleito. En ella. Ella no sabes cuántas sonrisas me trae. Ahora, este salmo nace en un contexto de traición, de acusaciones falsas, de burlas. David estaba rodeado de personas que querían verlo caer. Y en medio de esa presión es donde él dice, Dios se deleita en bendecirme con paz. Yo quiero que tú recuerdes esta promesa y cuando vayas a presentarte al trabajo digas, Dios se deleita en bendecirme con paz. El deseo de Dios para mi vida es paz, que yo viva una vida de paz. Mientras ellos hablan, Dios trabaja. Mientras ellos conspiran contra ti, Dios actúa. Mientras ellos te señalan, hablan mal de ti, Dios te defiende. Y mientras leía yo este pasaje, recordé claramente Romanos 8:28. En la Biblia el mensaje dice, cada detalle de nuestra vida, de amor a Dios, se convierte en algo bueno. Romanos 8:28, versión El Mensaje. En la Biblia NTV dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman. Yo memoricé este verso en Reina Valera de 1960, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
No dice que todas las cosas son buenas. Dice que Dios las hace cooperar para bien. Y eso cambia toda la historia. Si no, preguntémosle a José y a sus hermanos. Acuérdense de Génesis capítulo 50, el verso 20, cuando José los mira a los ojos y les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. El que ríe al último, ríe mejor, ¿verdad? Bueno, la Biblia, el mensaje dice cada detalle. Dios mira por cada detalle. Así que nada está fuera del alcance de Dios. No dice los grandes milagros, tampoco dice los momentos espirituales. Dice: Dios mira cada detalle de tu vida. Eso incluye el malentendido que te dolió, la traición que no viste venir, el trabajo que no funcionó, la puerta que se cerró, una decisión que te costó lágrimas. Todo eso. Dios no desperdicia nada en la vida de quien lo ama. Nosotros vemos fragmentos, pero Dios ve el diseño completo. Y la Biblia también dice que todas las cosas cooperan a nuestro favor. Dios es un arquitecto. Dios no es un improvisador. La palabra cooperan implica trabajo conjunto, como piezas que parecen no encajar, pero en las manos correctas forman una estructura firme. Imagínate un bordado visto por detrás. No ve cantidades de hilitos cruzados, de nudos, de desorden, ¿cierto? Pero por el frente hay una imagen perfecta, hay un dibujo lindo. Entonces, nuestra perspectiva muchas veces es el reverso del bordado. Eso es lo que nosotros vemos. Los nudos, el complique, el desorden, el caos. Pero la perspectiva de Dios es de frente. Él ve el cuadro terminado. Cuando tú no puedes rastrear la mano de Dios, confía en su corazón. Déjate llevar. Todo va a ir bien a los que aman al Señor. La Biblia dice de quienes lo aman. No dice de quienes lo entienden. No dice de quienes nunca dudan. Dice de quienes lo aman. Amar a Dios significa confiar incluso cuando nosotros no entendemos. Significa obedecer incluso cuando no vemos un resultado inmediato. Por eso el Salmo 35, verso 27, mientras David estaba siendo atacado injustamente, él declara que Dios se deleita en bendecirlo con paz. No todo lo que David vivía era bueno, pero Dios estaba usando todo eso para algo bueno en la vida de David. Y es lo mismo que quiero enseñarte hoy. De repente todo lo que estás viviendo hoy no es bueno, pero Dios va a usarlo todo para tu bien, para bendecirte, para llenarte de paz. Hace muchos años tenía un trabajo que no me daba paz. Externamente todo parecía estable, pero constantemente vivía sin dormir, tenía muchas cosas por hacer, nunca terminaba mis pendientes y era un momento donde yo había priorizado el trabajo sobre mi salud, sobre una operación que tenía postergando y postergando. Y bueno, esa incomodidad fue para mí un detalle. Hoy miro hacia atrás y puedo ver que Dios estaba cooperando todo para mi bien. La salida, que parecía incierta, se convirtió en protección. La incomodidad se convirtió en dirección. Yo dije, ok, no quiero esto, pero ¿qué quiero? ¿Qué me vas a dar, Dios? ¿Hacia dónde me vas a llevar? ¿Cuál es el siguiente paso? Y eso cobra mucho sentido en Romanos 8:28, porque no siempre entendemos mientras estamos en el proceso. Pero cuando uno se deja guiar por Dios, mira hacia atrás, vamos a entender el hilo conductor de todas las cosas. Así que si el día de hoy tú estás atravesando por un juicio injusto, por un ataque emocional, por una puerta cerrada, por una traición, hazte esta pregunta. ¿Y si esto es un detalle que Dios está usando para protegerme y para redireccionarme hacia mi propósito? Porque no todo es ataque. Algunas cosas son parte de la redirección de Dios. Porque nuevamente te repito, Dios se deleita en bendecirte con paz. No tienes que pelear todas las batallas. Cuando tú tienes un defensor en el cielo, deja que Él pelee las batallas por ti. Pregúntate, ¿esto me está robando la paz que tú quieres darme?
Repite conmigo: Señor, mientras tú defiendes mi causa, yo elijo descansar en tu paz. Ora conmigo y dile: Dios, gracias porque no luchamos solos. Gracias porque mientras nosotros aprendemos a confiar, tú trabajas. Enséñanos a no desgastarnos defendiéndonos nosotros mismos en las batallas. Muéstranos siempre que tú eres nuestro defensor, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro consolador. Señor, gracias, porque no trabajas solo con lo bueno que nos sucede, sino también con lo difícil, con los problemas. Gracias porque cada detalle de nuestra vida está bajo tu soberanía, bajo tu cuidado. Enséñanos a amarte más a ti que a entenderlo todo. No queremos seguirte con nuestra lógica, sino con nuestra fe. Danos la paz para saber que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que te amamos. Dame claridad en mis decisiones, Dios. Guía cada uno de mis pasos. Dame paz en medio de la tormenta. Que yo aprenda a saber que tú estás en control de todo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy comenzamos una nueva lectura, el libro de Levítico. Pero quiero decirte algo antes de que comencemos y que sigamos avanzando con las lecturas. No te asustes con estas lecturas. No leas la Biblia con miedo. No la leas pensando: ¿y ahora qué hago con todo esto que sé? Con todo esto que estoy aprendiendo. Levítico no está para intimidarnos. Nada en la Biblia está para intimidarnos. Todo está para enseñarnos. Así que si hay partes que te parecen repetitivas o detalles muy técnicos o cosas que tú dices, esto no tiene sentido, a veces hay instrucciones que uno lee y piensa, pero ¿por qué tanto énfasis en esto, no? Quiero decirte algo. Nada en la Biblia está de relleno. Nada es puesto por casualidad o porque a alguien se le ocurrió. Si está escrito en la Biblia, es porque debe revelar algo del corazón de Dios y para Dios es importante que nosotros lo sepamos. Así que si Dios lo puso en la Biblia y nosotros lo tenemos ahí a disposición, leámoslo. Leámoslo con un corazón abierto. Si te falta entendimiento, pídele al Espíritu Santo que te lo dé, porque Santiago 1:5 dice que aquel al que le falta entendimiento puede pedírselo a Dios y Dios se lo da abundantemente y sin reproche. Y ahora piensa, Israel venía de siglos de esclavitud, venía de prácticas paganas, no sabían cómo acercarse a Dios. Y Dios, con una paciencia que solamente Él tiene con nosotros, les empieza a enseñar paso a paso. Es como cuando un padre le enseña a caminar a su hijo. Primero le da instrucciones, luego va dándole detalles, y luego es específico. No porque quiera controlarlo, sino porque quiere formarlo. Ahora, hay cosas que ya nosotros no practicamos, como los sacrificios de animales, porque Cristo fue el sacrificio perfecto, pero eso no hace irrelevante el texto. Igual tenemos que leerlo. Hay partes que no nos podemos saltear. Al contrario, todo se hace mucho más poderoso y parte del plan de Dios. Y también quiero contarles algo que fue para mí un detalle de parte de Dios. Bueno, Kevin comenzó sus terapias para la columna y han sido días de paciencia, de oración, de esperar pequeños avances. Y ayer nos dio una sorpresa que nos hizo emocionarnos. Se puso de pie nuevamente, después de semanas sin poder caminar. Tal vez para algunos es solo un perrito, pero para nosotros es parte de nuestra familia. Es amor. Él llegó justo antes de que fuéramos confinados en la pandemia. Así que él ha compartido con nosotros mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Sentí claramente Dios se deleita en bendecirnos con paz. Porque más allá del milagro físico, yo sentí paz. Y dije, esta paz llega porque Dios se ocupa de lo que a ti te preocupa. Así que muchas gracias, queridos íntimos, por su preocupación, por sus mensajes, por sus oraciones. Mi familia y yo los sentimos muy cerca en este proceso. Y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Así que muchísimas gracias por incluirnos en sus oraciones. Y las lecturas para hoy, 16 de febrero, las encontramos en Levítico capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 17. Marcos capítulo 1, versos del 29 hasta el capítulo 2, verso 12. El Salmo 35,
versos del 17 al 28, y Proverbios capítulo 9, versos del 13 al 18. Ahora pídele al Espíritu Santo que te hable. Alístate, comenzamos nuestra carrera de la fe por esos 47K. Comenzamos. Levítico 1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos de los sacerdotes Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras, las patas, deben lavarse primero en agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón y los sacerdotes salpicarán su sangre por todos lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos en la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces una ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre el costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla, y después la quemará como ofrenda quemada sobre la peña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Levítico 2. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva y la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego, el resto de la ofrenda de grano será entregado a Aarón y a sus hijos. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor. Si la ofrenda de grano cocido al horno debe ser de harina perfecta, pero sin levadura, se puede presentar en la forma de los panes planos mezclados con aceite de oliva o de las obleas untadas con aceite de oliva. Si la ofrenda de grano se cocina en una sartén, debe ser de harina selecta humedecida con aceite de oliva, pero sin levadura. Pártenla en pedazos y derrama sobre ella aceite de oliva, y es una ofrenda de grano. Si la ofrenda de grano se cocina en una cacerola, debe ser de harina selecta y aceite de oliva. Cualquiera que sea la forma en la que se prepare la ofrenda de grano para el Señor, la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote tomará una porción representativa de la ofrenda de grano y quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de grano se entregará a Aarón y a los hijos como alimento. Esta ofrenda será considerada una porción sumamente santa entre las ofrendas especiales presentadas al Señor.
No uses levadura cuando preparas alguna de las ofrendas de grano que presentes al Señor, porque ni la levadura ni la miel deben ser quemadas como una ofrenda especial presentada al Señor. Puedes ponerle levadura y miel a una ofrenda de las primeras cosechas, pero estas nunca deben ser ofrecidas sobre el altar como aroma agradable al Señor. Sazona con sal todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Si presentas al Señor una ofrenda de grano de la primera porción de la cosecha, lleva grano fresco, molido, tostado sobre el fuego. Pon aceite de oliva sobre esta ofrenda de grano y échale incienso. Luego, el sacerdote tomará una porción representativa del grano humedecido con aceite junto con todo el incienso y la quemará como una ofrenda especial presentada al Señor. Levítico 3. Si presentas un animal de la manada como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Pon tu mano sobre la cabeza del animal y mátalo en la entrada del tabernáculo. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán la sangre por todos lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón lo quemarán encima de la ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si presentas un animal del rebaño como una ofrenda de paz al Señor, podrá ser macho o hembra, pero no debe tener ningún defecto. Si presentas una oveja como ofrenda, llévala al Señor, coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la oveja por todos lados del altar. El sacerdote debe presentar la grasa de esta ofrenda de paz como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye la grasa de la cola gorda cortada cerca del espinazo y toda la grasa que rodea las vísceras. Los dos riñones junto con la grasa que lo rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado, todo eso debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento que se presenta al Señor. Si presentas una cabra como ofrenda, llévala al Señor y coloca la mano sobre su cabeza y mátala frente al tabernáculo. Luego los hijos de Aarón salpicarán la sangre de la cabra sobre todos los lados del altar. El sacerdote presentará parte de esta ofrenda como una ofrenda especial al Señor. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto debe ser removido junto con los riñones y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Nunca deberás comer grasa ni sangre. Es una ley perpetua para ti que debe cumplirse de generación en generación donde quiera que vivas. Me causó gracia Levítico 3:16 que dice que toda la grasa le pertenece al Señor. Bueno, pongámonos serios. El libro de Levítico comienza donde Éxodo termina, entonces eso es al pie del monte Sinaí. Ya el tabernáculo estaba construido y listo para enseñarle al pueblo la manera de adorarlo allí. Entonces yo quiero que tú tengas en mente esto. Levítico para nosotros comienza primero escrito por Moisés y es un libro donde la palabra santidad se menciona 152 veces. Cuando nosotros leemos Levítico, es fácil perdernos en los detalles porque son redundantes y son detalles de sacrificios y de las ofrendas, pero detrás de cada instrucción hay un mensaje profundo sobre la adoración, sobre la entrega y sobre la gracia de Dios. Entonces, Levítico para nosotros es adoración, obviamente instrucción de Dios, entrega total nuestra, gracia de Dios y santidad también. Entonces, Dios al principio nomás le da a Moisés una instrucción específica sobre la ofrenda quemada en Levítico 1:1.
dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Y comienza. Entonces, la primera ofrenda, la de Levítico 1, es una ofrenda quemada, que simboliza para nosotros una entrega total, una entrega sin reservas, representando la redención absoluta. Y luego vemos en Levítico 2, que es esa ofrenda de grano, una ofrenda de cereales, que simbolizaba la gratitud, que simbolizaba la provisión, que Dios siempre iba a estar proveyendo para su pueblo. Y luego en Levítico 3 vemos la ofrenda de paz. Y esta ofrenda de paz no es otra cosa que nuestra comunión con Dios, nuestra comunión también con los demás, reflejando gozo, reflejando esa paz, porque cada sacrificio, y ustedes lo van a entender porque nosotros también estamos leyendo a la par el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento constantemente nos hablan de Jesús como el Cordero que fue inmolado, como el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Entonces, cada sacrificio apunta a Cristo. Él fue el Cordero de Dios que se entregó una vez por nosotros y para siempre. El día de hoy, Dios no nos pide que traigamos animales, sino que traigamos nuestro corazón como un sacrificio vivo para Él. Y es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Entonces, Levítico nos muestra que la adoración cuesta. Los israelitas entregaban lo mejor del ganado. Nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios, nuestra obediencia a Dios. Jesús hizo el sacrificio perfecto para que podamos acercarnos a Dios. Ahora, me voy a adelantar un poco a las preguntas que podrían hacerme. Hay quienes descartan el libro de Levítico porque consideran que es un registro de rituales extraños de una época diferente y que nada tiene que enseñarnos. Sin embargo, las prácticas que describe Levítico tenían sentido para la gente de ese tiempo y hoy en día proveen para nosotros información importante acerca de la naturaleza y del carácter de Dios. Aunque los sacrificios de animales se consideren una práctica obsoleta y repulsiva, estos eran practicados en muchas culturas del Medio Oriente. Y Dios utilizó este sistema de sacrificios para enseñarle a su pueblo acerca de la fe. Era necesario mostrarles que el pecado se debía tomar con seriedad. Al ver morir a los animales que se sacrificaban, la gente se sensibilizaba de culpabilidad y de las consecuencias del pecado. Entonces, la actitud indiferente de nuestra cultura hacia el pecado ignora su alto costo, al igual que la necesidad del arrepentimiento y la restauración. Aunque muchos de los rituales de Levítico fueron diseñados para la cultura de esa época, su propósito era revelar a un Dios santo que debía ser amado, obedecido y adorado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un sacrificio y una ofrenda? En Levítico, las palabras son intercambiadas. Usualmente, un sacrificio específico se llamaba a una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, una ofrenda de paz. Y a las ofrendas en general se les llamaba sacrificios. Entonces, el punto es que cada persona traía una ofrenda a Dios y la sacrificaba en el altar. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era la única manera de acercarse a Dios y de restaurar la comunión con Él. Los sacrificios se podían ofrecer en alabanza, en adoración, en acción de gracias, así como para el perdón, como para la paz. Entonces, los primeros 7 capítulos de Levítico describen la variedad de las ofrendas y la manera en cómo se deberían efectuar. Cuando Dios le enseñó al pueblo a adorarlo, puso gran énfasis en los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios eran la manera en la que Dios proporcionaba en el Antiguo Testamento para que el pueblo pidiera perdón por sus pecados. Desde la creación, Dios aclaró que el pecado separaba a los humanos de Él y quienes pecaran merecían morir. Ya como todos hemos pecado, dice la Biblia en Romanos 3:23, Dios diseñó el sacrificio como un medio para encontrar el perdón y la restauración de la comunión con Él. Debido a que
Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él, desde el principio, dijo que vendría a nuestro mundo y moriría para pagar el castigo del pecado de todos los seres humanos. Entonces, eso lo hizo su Hijo, que siendo Dios, tomó forma humana e hizo el sacrificio máximo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros ya no necesitamos el sacrificio de un animal. El sacrificio de los animales cumplían dos propósitos. El primero, que eran simbólicamente el animal tomaba el lugar del pecador y pagaba el castigo por el pecado. Y lo segundo era que la muerte del animal representaba la entrega de una vida para que otra fuera salvada. Este método de sacrificio continuó a lo largo de los tiempos en el Antiguo Testamento. Era eficaz para enseñar, para dirigir y para atraer al pueblo de regreso a Dios. El día de hoy nosotros ya no necesitamos ese tipo de sacrificios porque Jesús pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Hoy en día, cualquier persona puede ser libre del castigo del pecado con simplemente creer en Jesús y aceptar el perdón que Él ofrece. Ahora leamos Marcos capítulo 1, verso 29. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón, aquí nos están hablando de Pedro, estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato y él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Al día siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Y Jesús les respondió: «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero, queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: «No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que están sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio». Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad y tenía que quedarse en los lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Marcos capítulo 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico:
tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás habíamos visto algo así. En estos pasajes de Marcos vemos a un Jesús sanando, a un Jesús liberando y a un Jesús perdonando pecados. En los versos del 32 al 39, Jesús sana, libera a los endemoniados, pero luego se aparta a orar. Y es que tu fuerza espiritual no viene de lo que tú haces para Dios, sino del tiempo que pasas con Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando con Dios? Antes de servir, antes de predicar, antes de hacer cualquier otra cosa, conecta con Dios, conversa con Dios, ten un tiempo especial con Dios, que nada ni nadie robe tu tiempo especial con Dios. Si hay alguna distracción, eso quiere sacarte de tu tiempo especial con Dios. Y yo te digo, si Jesús se apartaba para orar, es porque para él la oración, la conversación y la conexión, la comunión con su Padre era muy importante. También lo debe ser para ti que eres un seguidor de Jesús. ¿Cómo vamos en nuestro tiempo con Dios? Versus nuestro tiempo en redes sociales, versus nuestro tiempo con el celular en la mano. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Llevamos 47 días orando, 47 días leyendo la Biblia y cada vez más debemos enamorarnos más de Dios, hacer de Él nuestro mejor amigo, hacer de Él nuestro refugio. En los versos del 40 al 45 de Marcos capítulo 1, Jesús sana a un leproso. Y en esa época los leprosos eran marginados, eran rechazados por la sociedad, pero Jesús no solo lo sana físicamente, sino que lo restaura social y espiritualmente. Y es que Dios no solo quiere sanarte en aquello que te duele, Dios quiere restaurarnos por completo. Y yo quiero decirte algo, Dios ve tu dolor. El leproso quizás pensó, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Nadie sabe lo que me avergüenza tener esta lepra, lo que me avergüenza tener que rascarme, tener esto en el cuerpo. Pero Jesús no solo sana cuerpos, Él sana corazones. Jesús no solo restaura vidas, Él perdona pecados. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, versos del 1 al 12, ¿qué hace Jesús? Perdona pecados. Lo que escandaliza a los religiosos y luego les demuestra su autoridad. Él no solamente lo sana, sino que le ordena, oye, levántate, toma tu camilla y sal caminando. ¿Por qué? Porque nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. ¿Se dieron cuenta que antes de sanar al paralítico, Jesús perdona sus pecados? A veces nosotros queremos un milagro externo, pero lo que Dios quiere hacer es un milagro en nuestro corazón primero. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? Yo sé que tú ves mi dolor, pero ¿qué es lo que tú quieres obrar en mí el día de hoy? Yo estoy dispuesto a que veas mi fe. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Dios, para captar tu atención y que escuches mi oración. Salmo 35, verso 17. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te quedarás observando sin actuar? Rescátame de sus ataques feroces, protege mi vida de estos leones. Después te daré gracias frente a la gran asamblea, te alabaré delante de todo el pueblo. No permitas que mis enemigos traicioneros se regodeen de mi derrota. No permitas que los que me odian sin motivo se deleiten en mi tristeza. No hablan de paz, conspiran contra personas inocentes que no se meten con nadie. Gritan, ajá, con nuestros ojos lo vimos hacerlo. Oh Señor, tú sabes de todo esto.
no te quedes callado, no abandones ahora. Despierta, levántate en mi defensa. Toma mi caso, Dios mío, Señor mío. Declárame inocente, oh Señor, mi Dios, porque tú eres mi justicia. No permitas que mis enemigos se rían de mí en mis dificultades. No les permitas decir, miren, conseguimos lo que queríamos, ahora lo comeremos vivo. Que sean humillados y avergonzados los que se alegran de mis dificultades, que sean cubiertos de vergüenza y de deshonra los que triunfan sobre mí, pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el pueblo diga, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. El verso 17 dice, ¿hasta cuándo, Dios? Y es que cuando tú te sientes atacado, recuerda que Dios es tu defensor. No necesitas pelear tus batallas, solo necesitas confiar en Dios. Dios ve tu dolor. Versos 17 y 18. A veces nosotros pensamos que estamos en nuestra lucha solos y que Dios está en silencio, pero Él está atento a tu situación. Dios me ha enviado a decirte, la fe no se basa en lo que nosotros sentimos, porque a veces decimos, es que yo no siento a Dios, sino en la certeza de que Dios es aquel que nunca nos abandona. Dios está allí contigo. Lo sientas o no, Dios está allí contigo y escucha tu oración. En el verso 18 dice, pronto tendrás que darle las gracias a Dios. Pronto tendrás un motivo para agradecer a Dios. Pronto viene la respuesta de Dios a tu vida. Que tu adoración no dependa de tus circunstancias, sino de saber quién es Dios. Yo confío, Dios, en que pronto veré tu justicia en mi vida. Dios, yo confío en que tú enfrentas mis batallas y me defiendes. Yo confío en que pronto veré tu justicia que llegará en el tiempo perfecto. Sé que pronto la veré. Versos del 19 al 26 nos dicen que la victoria de Dios es más grande de la que podríamos haber logrado por nosotros mismos. Entonces, alaba a Dios antes de ver la respuesta. Y es lo que nos dice el verso 28. Entonces, proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. Antes de ver la respuesta de Dios, comienza a alabarle. La alabanza abre el cielo y convierte nuestras batallas en victorias. Vamos a leer Proverbios capítulo 9, versos del 13 al 18. Y aquí nos hablan del llamado de la necedad. La mujer llamada necedad es una atrevida. Y aunque no se da cuenta, es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa, en el lugar más alto, con vista a la ciudad, y llama a los hombres que pasan por ahí, ocupados en sus propios asuntos. Entren conmigo, les dice a los ingenuos, a los que le falta buen juicio, les dice. El agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso. Pero lo que menos imaginan es que allí están los muertos. Sus invitados están en lo profundo de la tumba. Y es que la insensatez, amigos, es escandalosa, es vacía y busca llamar nuestra atención a gritos y con engaños. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Porque todo esto, con lo que nos tienta el enemigo, parece algo inofensivo, pero nunca nos va a mostrar que es peligroso para nuestras vidas, que no se juega con fuego. Verso 18 dice, ellos imaginan, no se imaginan, lo que menos imaginan. Y es que lo que comienza como un pequeño desvío puede terminar en una gran caída. Cada decisión que tú tomas o te acerca a Dios o te aleja de Dios. Entonces debemos aprender a escoger sabiamente. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Diana. Hola Wendy, hola a las personas que me estén escuchando. Desde hace mucho quería contar mi testimonio de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida, porque siempre que hablo con alguien al respecto de ello, siempre los contagio del amor de Dios y de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida también las puedo hacer en la vida de las personas y de mis amistades que me escuchan. Y siempre he querido contar un poco al respecto del testimonio con respecto a mi mamá, ya que fue algo que marcó una diferencia con mi relación con Dios.
Hace más o menos unos 3 años, mi mamá sufrió una ACV, quien tuvo 2 aneurismas en su cabeza. Y yo desde antes sentía una energía un poco pesada, como Dios a veces efectivamente le da a uno señales y le habla a uno antes de que pasen las cosas, pero uno no escucha eso, uno se hace loco. No sé si semanas o un mes antes tal vez, mi mamá siempre me acompañaba a la universidad en las mañanas cuando iba muy temprano, y justo una de esas veces pues que me acompañó, íbamos por un lugar que siempre es solo a esa hora muy temprano en la mañana, y pasamos siempre por una iglesia. Esa iglesia pues siempre está cerrada a esa hora. Justo cuando pasamos por ahí, ponle, eran las 6:40 de la mañana, y todos los días pasamos por ahí. Yo duré 4 años en la universidad en las que todos los días pasaba por ahí, y la iglesia nunca estaba abierta. Justamente ese día la iglesia estaba abierta y el padre como de esa iglesia estaba echando agua bendita a la calle, al andén y a los carros, porque realmente por ahí no pasaba nadie, solamente nosotras que pasamos en ese momento por ahí. Siento que eso marcó como un punto muy específico, porque ahora que lo pienso fue muy extraño que eso pasara. Semanas después mi mamá le pasa eso y fue algo muy complejo para todos como familia, y tuve que afrontar muchas cosas porque mi mamá era mi todo, era mi centro, y todavía lo sigue siendo. Pasaron las semanas, los días, y los dictámenes de los médicos no eran buenos, no eran para nada buenos. Mi mamá la operaron y pues también teníamos como el miedo de las secuelas que fuese a tener mi mamá. Y una de las cosas que yo más recuerdo que me daban miedo era que mi mamá no se acordara de mí, que no me reconociera, que no se acordara de todas las cosas que pasábamos juntas. Para toda la familia fue algo muy complejo. Yo en ese momento me tuve una desunión familiar muy fuerte. Sin embargo, yo desde ese momento escucho tus podcasts. Me acuerdo que yo escuchaba tus podcasts antes de ir al hospital a ver a mi mamá, o estando en el hospital, le ponía los podcasts a mi mamá para que los pudiese escuchar, o al llegar a la casa. Yo siempre quería tus palabras para mí en ese momento fueron de tanto, valor, importancia. Hubo un punto en el que mi mamá estuvo en el hospital el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños yo estuve con ella, fui a la universidad después, y cuando me volví a mi casa, volví a pasar por esa iglesia, y al pasar por allí, cuadras antes, yo iba hablando con Dios, iba diciéndole a Dios que sentía mucha nostalgia porque extrañaba esta fecha, estar con mi mamá, y uno no como que no valora eso tanto hasta que le hace falta. Entonces iba hablando con Dios de eso, hasta que voy por la iglesia, paso al frente de la iglesia, y llega un pensamiento a mí que no tenía nada que ver con lo que yo estaba pensando, y llega un pensamiento extraño a mí que dice: tu mamá va a estar bien. Cuando paso por la iglesia, como que de la nada entiendo que es Dios hablando a mi vida, porque yo no estaba ni pensando cerca algo a eso. Entro a la iglesia y le doy gracias a Dios y le pido que así sea. Yo, desde el día 1 que mi mamá estaba en el hospital, todas las noches oraba, todas las noches yo temblando le pedí a Dios que por favor mi mamá estuviera lo más pronto posible en casa. Y cuando Dios habla de eso en mi vida el día de mi cumpleaños, siento que mi corazón como que se tranquilizó. O sea, los pronósticos de los doctores seguían siendo los mismos. Había como ciertas fechas en las que mi mamá, después de la cirugía, corría más riesgo, y como de que no recibiera también la cirugía. Y esos días eran horribles, eran muy críticos para todos. Y desde que Dios habló y me prometió eso, porque me dejó muy en claro en mi corazón, yo me tranquilicé tanto, Wendy, que a mí ya no me importaban los pronósticos de los médicos. Y tuve muchas indiferencias tal vez con mi familia, porque decían que a mí no me importaba mi mamá y que yo estaba muy tranquila, que a mí no me importaba, que yo no lloraba. Y yo lloré muchas veces en silencio. Pero después de escuchar a Dios tan cerca de mí, yo me sentía tan tranquila. Intenté brindarles un poco de mi tranquilidad y de mi testimonio a mis hermanos, pero ellos no lo recibieron igual. Sin embargo, yo estaba muy feliz y muy confiada en que mi mamá iba a estar bien. O sea, finalmente mi mami sale como al mes y medio tal vez de estar hospitalizada. Sale estando muy delicada igual de salud, pero nunca perdí la fe de que mi mamá pues estuviese bien. Hasta el día de hoy, 3 años después, un poco más, mi mami sigue con secuelas. Mi mamá perdió sus funciones del habla, ha perdido progresivamente la vista, y muchas cosas que los doctores realmente nunca dieron una buena noticia, como algo que se pudiera hacer. Sin embargo, Dios ha transformado la vida de mi mamá, y ella, ante cualquier dificultad, ella siempre está con una risa. Y aunque es difícil hasta el día de hoy, Dios ha cumplido su promesa en mí de que mi mamá iba a estar bien, porque el solo hecho de tenerla conmigo, de que se acordara de mí, ha sido algo increíble. Sigo pidiéndole todos los días a Dios, y siempre que escucho el podcast, pidiéndole a Dios que pues
le devuelva la habla a mi mamá, que es lo que más ella anhela en su vida. Y otra cosa que ha sido muy importante para mí en estos últimos tiempos y que sí he querido hablar y que he hablado con mis amigos es que en este momento no estoy pasando una buena situación. Perdí un trabajo, tuve la pérdida de un bebé y por eso mismo perdí mi trabajo. No puedo entrar a trabajar. Es algo complicado de explicar, pero mis planes hace un mes, hace unas semanas, eran increíbles y eran planes increíbles, exitosos. Mi salario iba a subir, iba a tener un trabajo que siempre quise, pero todo se desmoronó de un momento a otro y ya perdí todas como las posibilidades de entrar a este trabajo que tanto quería. Y he tenido tantas discusiones con Dios porque genuinamente siempre hablamos de las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida, pero ¿cómo hacemos para afrontar los momentos difíciles, los momentos de tormenta en los que a veces uno se encuentra y no sabe cómo salir? Yo me encuentro en este momento, en un momento de tormenta. Llevo varias semanas, creo que ya llevo unas 3 semanas, 4 semanas esperando buenas noticias y le pedía mucho a Dios que me ayudara con mi trabajo, que a pesar de todo lo malo que había pasado, que me devolviera un trabajo estable, que pudiese pagar mis deudas porque el dinero se comienza a limitar. Y la noticia que recibí hace unos días fue que pues no iba a tener ese trabajo. Y tenía mucho enojo con Dios, sentía como mucha frustración porque le pedía a Dios algo que tanto anhelaba mi corazón y no lo podía tener. Y yo igual todos los días escuchando, todas las noches te escucho antes de dormir. Y aunque no estoy pasando un buen momento, yo creo que decido confiar en la voluntad de Dios y en que Él tiene cosas increíbles para mi vida y este no es como el fin del todo. A veces hay que pasar, y soy fiel creyente de que uno tiene que, en las tormentas es cuando uno más avanza, cuando Dios hace sus obras maravillosas y uno comienza a unirse más a Dios. Pero hasta el día de hoy no he encontrado este punto de buenas noticias como en cuanto a mi ámbito laboral, pero sé que Dios me va a sacar de allí y también creo que se trata de eso, ¿no? Como en estos malos momentos en los que todo se derrumba, en los que realmente han sido muy confrontantes para mí. Escucharte ha sido un plus inmenso y como restablecer mi relación con Dios y no estar tan enojada con Él. Pero sí, hay momentos en los que uno no está del todo bien y pueden pasar hasta meses, años y pensamos que no tenemos como la dirección de Dios, pero yo de verdad espero y anhelo que si alguien más está pasando por una situación de esa forma, de que está esperando por mucho tiempo la respuesta de Dios, espero que rezo y oro porque todos no nos cansemos de esperar en Dios y que sepamos que Dios está con nosotros aún en los momentos complicados y que estos momentos simplemente son una bendición escondida. Mi querida Diana, gracias por contarnos algo tan íntimo, tan doloroso y tan lleno de fe al mismo tiempo. Yo quiero que sepas que ninguna tormenta en nuestra vida es sin un propósito. Tú estás en un proceso y Dios no te ha soltado ni un segundo. El mismo Dios que estuvo contigo y te dio paz cuando los médicos no daban esperanza, es el mismo Dios que sostuvo a tu mamá y cumplió exactamente lo que tu corazón pidió. Quiero regalarte Isaías capítulo 43, verso 2, que dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Diana, yo sé que tú estás pasando por aguas profundas, pero no te vas a ahogar. Estás cruzando ríos de dificultad, pero no te vas a consumir. Dios no ha terminado contigo y sé que vendrán muchas más historias por contar. Que Dios te bendiga. Y ahora quiero contarte el testimonio de Judith. Judith es de Canadá y ella pasó un proceso y recibió una promesa. Hay historias que no empiezan con un escenario cómodo, empiezan en el suelo, en una sala, en medio de incertidumbre, con papeles incompletos y el idioma como barrera. Aún así, Dios escribe milagros. Judith llegó a Canadá con esperanza, pero también con la realidad dura que muchos migrantes conocen. 3 meses sin trabajo estable, empleos ocasionales donde incluso tenía que exigir que les pagaran. Venía de 7 años de estabilidad en México y de pronto todo parecía retroceder. Pero cuando Dios parece callar, no significa que Él esté ausente. Hubo un momento crítico, un problema fuerte, en el lugar donde ellos vivían. La sacaron, aun cuando ella
había servido como ama doméstica, aun cuando dormía en el suelo de la sala. Ese día el dolor fue tan grande que su cuerpo lo sintió. Tuvo un ataque de ansiedad, sin dinero, sin trabajo, sin respuestas. Y ahí, en el punto más bajo, Dios respondió. Esa misma noche sonó el teléfono. Un trabajo estable, una puerta abierta, una oración contestada. Judith nos cuenta que no podía dejar de llorar, de agradecer. Ella sintió el amor de Dios tan real, tan cercano, tan justo, porque cuando todo parecía cerrarse, Él abrió el camino. Y luego vino otro proceso, compartir un cuarto entre 3, convivir con 4 personas más en la casa, vivir abusos sociales por parte de los renteros, más de un año entre subidas y bajadas, pero otra vez Dios escuchó. Encontraron un apartamento para vivir solos, tranquilos, en paz, y como si fuera poco, en el área laboral también llegó una prueba. Un nuevo trabajo, difícil al inicio, conflictos con los compañeros, pero ella hizo algo que cambia todo. Comenzó a orar. Le dijo, Señor, si este trabajo es para mí, quédate conmigo. Si no, sácame de aquí. Hoy lleva 7 meses ahí y es el mejor trabajo que ha tenido desde que llegó. Ella me dice, Dios selló en mí el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi querida Judith, gracias por no rendirte. Gracias por no regresarte cuando te dolía todo. Gracias por confiar cuando no había garantías. Tú no migraste de país. Yo creo que tú migraste de miedo a fe, de humillación a dignidad, de ese suelo frío a tener un hogar propio. Y Dios se ha llevado la ansiedad de ti y te ha regalado estabilidad. Dios no ignoró ni una lágrima tuya. Cada noche, cada ataque, cada súplica, cada oración fue escuchada. Quiero regalarte 1 Samuel capítulo 17, verso 47, que dice, esta es la batalla del Señor. No es tu batalla, es la del Señor. Tu historia en Canadá no es una historia de supervivencia solamente, es una historia del acompañamiento de Dios. Quiero que nunca olvides esto. Dios, ese mismo Dios que abrió esa puerta en la noche más oscura de tu vida, continuará abriendo puertas para ti, porque Él es tu pastor. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a Dayana Marín. Dios te bendiga, querida Verónica Quiroz. Muchísimas gracias, Beatriz Cruz Pérez. Y a ustedes, queridas, quiero regalarles Proverbios capítulo 16, verso 3, que dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Las mejores manos son las manos de nuestro Dios. Allí es nuestro escondite seguro, nuestro mejor lugar de refugio. Ustedes, queridas, estarán en mis oraciones. Y cumplimos con nuestros 47K. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día súper bendecido. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.